buenos días. Estamos aquí en León, Guanajuato, viernes, día 6 de junio de 2025. Iniciamos con el capítulo 3 de la temporada 1. Este capítulo va a tratar sobre la compra del terreno, aspectos legales y permisos. Aquí a mi izquierda, ¿te presentas, David? Sí, soy el arquitecto Juan Daniel Rodríguez. Estoy representando a la empresa Indred. Estoy parte del área técnica y hago gestiones dentro del proceso. David es el tipo más simpático de la empresa. Vamos a tratar de que sonría un poco porque le cuesta un poco, pero vamos a conseguirlo. Alejandro Gamboa en la parte administrativa del grupo Indred y BYH a la orden. Pues bueno, empezamos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a tratar de entender cuando una persona compra un terreno, cuáles son los aspectos, digamos, legales y urbanísticos, ¿no? ¿En qué te fijas cuando compras un terreno? Entonces, así de entrada, la parte legal. Digo yo que he comprado un terreno, lo primero que he verificado, punto número 1 es el estado que tiene, si tiene gravámenes el terreno. Alex, ¿cómo se verifica si el terreno tiene gravámenes? Bueno, para verificar si existe algún gravamen en el registro público de la propiedad, es muy sencillo. Si tienes acceso a la plataforma, con consultar la escritura o el folio de solicitud, ese es digamos que es un inicio, más no es todo lo que hay que hacer la revisión, pero un inicio es consultar el registro público para ver si hay algún gravamen. Fácil, digo, en palabras más llanas, cada inmueble le corresponde lo que se llama folio registral, que es un numerito. Yo no soy abogado, pero se los explico desde la falta de sabiduría en este aspecto. Este numerito está metido en registro público y ahí aparecen todos los movimientos históricos que han acontecido a este inmueble. Entonces, a través del portal de la plataforma de registro público del estado de Guanajuato o de cualquier otro estado de la República, se verifica en qué situación está. Ahí lo que le llaman CLG, Certificado de Libertad de Gravamen. Esto es un certificado que emite el registro público y ahí te dice si hay gravámenes o no hay gravámenes. Pero bueno, vamos a centrarnos en eso. No sé si tú seas muy experto en temas de gravámenes, pero Contas seguramente sí. ¿Qué tipo de gravámenes puede haber en un terreno? Los más habituales, porque bueno, creo que hay mil. El hecho de que exista información en el registro público de la propiedad no quiere decir que es todo lo que interviene en el inmueble, porque pudiera haber actos no registrados y caer en la compra de un inmueble irregular. Pero normalmente los gravámenes que pudiera existir es que la propiedad sea sujeta a lo mejor de un crédito. Tú me vas a vender un terreno, lo diste en garantía, no quiere decir que esté mal. La garantía se va a ver que en el antecedente del terreno, del inmueble, pero al momento de hacer la compraventa esa garantía se libera. Esa es una, que haya una garantía hipotecaria sobre el inmueble, que exista algún proceso legal sobre el inmueble donde esté una garantía judicial, que exista algún adeudo ante de predial, al SAT, a alguna institución de gobierno. También pudiera llegar a existir ahí alguna observación, algún registro de gravamen que pudiera tener el predio. Eso sería, agotando lo que es el registro público, esa sería la consulta. No quiere decir que estos son los datos definitivos. Pudiera haber algún acto privado que esos difícilmente se van a salir, pero es un buen inicio, ¿no? A ver, yo así recapitulando, normalmente hay dos posibilidades que salgan como gravamen. Una es la que dice el contador, una hipoteca. Si alguien pidió en el pasado una hipoteca, un crédito con garantía hipotecaria de este terreno, saldrá grabado en el registro público y saldrá como gravamen, ¿no? Cuando se termina de pagar el adeudo, se debe de hacer esta cancelación, lo cual no hace todo el mundo. Pero pueden haber otros gravámenes, confía el contador. Básicamente, los gravámenes que solemos ver en nuestra experiencia, son de tipo de notificaciones de embargo, puede ser de cualquier institución
pública o privada, normalmente nos aparecen los del municipio, los del catastro del municipio. Si se adeuda predial, el municipio puede grabarlo. Y el SAT, el IMSS, todos pueden grabar. Y luego hay un tercero, por ser habitual, que son las servidumbres de paso. Este ya es un tema más complejo, pero que, por ejemplo, para hacerlo fácil, ¿no? Si CFE tiene sus postes de electricidad que pasan por tu terreno, lo normal es que haya un gravamen a favor de CFE. CFE tiene derecho a pasar por tu terreno, aunque no sea propietario ni poseedor. No hay, sí hay más gravámenes, pero esos son los más habituales, ¿no? Y sí hay que estar al pendiente. Punto número 1, el registro público de la propiedad. ¿Qué ocurre? ¿Qué es un certificado de libertad de gravámenes que acabamos de ver? Realmente, si vas a comprar un terreno, certifícate, estate seguro de que no hay un gravamen, ¿no? Punto número 2. Vamos a hablar con David ahora. A ver, yo estoy comprando un terreno para construir mi casa, la casa de mis sueños, ¿no? Okay. Hay unas reglas de juego, ¿no? Claro. O sea, yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Claro. Tengo que construir según algún tipo de reglamentación. Entonces, explícanos de manera muy llana, con los menores tecnicismos posibles, ¿en qué me debo de basar para construir mi casa? ¿Qué reglas de juego hay? Sí, pues de manera muy general, el resumen sería que el municipio o la entidad donde se está construyendo existe una reglamentación. Generalmente la reglamentación, acorde al mismo municipio, emite una zonificación y uso de suelo. Ese uso de suelo está asignado de menor importancia, está generado por una entidad. En ese sentido, el INPLAN, en este caso aquí en León, genera ese estudio de zonas comerciales, habitacionales, residenciales, etc. En base a ello, genera los espacios que se deben de estar generando dentro de esos terrenos. O sea, uso de suelo. Uso de suelo. Habitacional. Si vas a construir una casa, tiene que ser habitacional. Es de lo primerito que debe de uno si estar. Ya tienes el uso de suelo habitacional y luego tienes el uso de suelo comercial, de ahí se desprenden, entiendo, ahora sí ya las reglas. Es correcto. Y en base a ello existen dos términos que generalmente son los que basa mucho la persona que está adquiriendo el terreno para, pues, generalmente debería de ser así, dárselas a su arquitecto para saber cuántos metros cuadrados pueden ser construidos, que es el denominado COS, que es el coeficiente de ocupación de suelo. Que para explicarlo de una manera muy breve, es en el desplante de su planta baja, cuánto es lo que puede ser ocupado por construcción. Es decir, números. O sea, así para que nos entienda un niño de 7 años. Si mi terreno tiene 100 metros y el COS es del punto 8, puedo ocupar 80 metros cuadrados. ¿Sí? Esto es lo que puedo ocupar, no puedo ocupar más. No, está dentro de la reglamentación del uso de suelo, ahí es donde te dicen 80%, 70%, y va a depender del uso de suelo que está definido. CUS. Ese es el COS, ahora CUS. El CUS es el coeficiente de utilización de suelo. A diferencia del COS, lo que dice es el máximo de metros cuadrados construidos. ¿Qué quiere decir esto? Después de haber definido cuánto es lo que puede ocupar la planta baja, el CUS, que es la utilización, te dice cuánto es lo más que puede ser construido en todos los niveles. O sea, ahí se suman el metraje. Entonces, ahí ya está relacionado la definición del COS, pero con todo los tamaños del predio contra todo lo que se puede construir. O sea, hay una limitante en cuanto a construcción de la que ahí no se puede rebasar. O sea, primero defines la planta baja, sí, y luego de ahí de la planta baja con el CUS ya defines los metros hacia arriba, las plantas 1, 2, 3 o las que te permita dependiendo de la zona. Que sí, va a ir relacionado el tema. Generalmente los reglamentos del municipio en ocasiones ponen una limitante en CUS o en otras ocasiones ponen una limitante en niveles, porque va de la mano. O sea, uno no puedes así como que estar construyendo varios niveles sin pasarte del coeficiente de utilización.
En breve, eso es el resumen, lo que puede ser estos dos factores que son de mayor importancia porque impactan directamente en los datos que va a tener en su momento la persona que te va a diseñar, que generalmente este tema podría ser como visto como algún tipo de capricho del municipio, pero no, sí creo que tiene que ver mucho con una reglamentación que debe de llevarse, pues, certeramente a cabo, porque las cuestiones de iluminación y ventilación tienen mucho que ver con estos datos. También regulan a... Ya posteriormente, en temas más álgidos, ya de entrada al reglamento, todos los espacios deberían de estar ventilados e iluminados. Entonces, si uno optara por construir la totalidad del predio, se prestaría muy difícilmente a que dentro de los espacios una zona muy interna pudiera tener una ventilación y iluminación adecuada, porque vaya, teniendo tantas divisiones al interior de un inmueble, sería complicado que llegara a eso es importante porque hemos visto en las noticias de que se cayó un edificio, que hubo uno muy sonado en la Ciudad de México que se cayó, pero que no debieran de haber tenido esa construcción. Entonces sí es un punto a considerar, ¿no? Claro, está dentro de la normativa, sobre todo el proceso del uso. Primero, o sea, ahí ya llevaba dos temas, que el primero era un uso de educación y que se fue para otro lado, tener un... Se brincaron el uso y se brincaron los metros permitidos. Es correcto. Se brincaron el uso y el costo. Es correcto. Entonces, en esos términos, son de los datos más importantes que posterior, al dárselos al arquitecto, sí tiene que tener una evaluación muy holística para llegar a tener... Entonces, el arquitecto o con quien vayan a construir tiene que tener estos conocimientos bien definidos, identificados. Ahí les explico. Todos los conocen, pero no todos los aplican. Lo que pasa es que cuando, nosotros como BYH, cuando nos contratan la ejecución de una vivienda, como normalmente la vivienda proviene de un fraccionamiento que está perfectamente regularizado, ¿no? La mayoría de gente nos encarga trabajos en fraccionamientos conocidos, ya sea en el Jardín, en El Molino, Puerta Fontana, te diría Punta del Este, Lomas de Punta del Este. Normalmente, no por no decir siempre, el cliente te viene ya con el reglamento de construcción. Lo que recoge el reglamento de construcción, si no me equivoco, está todo en base al uso de suelo y otros requerimientos que el fraccionador pueda poner, por ejemplo, la paleta de colores o la vegetación que haya a poner. Entonces, está fácil, pero sí lo debe de entender una persona. El fraccionador reglamenta, pero reglamenta en base a ley, ¿no? Y eso es lo que entrega al comprador del terreno. El comprador del terreno nos llega a nosotros y nos dice, este es nuestro reglamento. Y en base a este reglamento se hace el proyecto. Por tanto, el reglamento es una limitante. Y es importante conservar esas normas de construcción internas de los fraccionamientos porque cuidan la armonía, la propuesta arquitectónica del fraccionamiento, que al final a veces el propietario no lo digiere, pero es en pro de su patrimonio, porque eso es lo que realmente genera, es una parte importante que genera plusvalía al inmueble. La conservación, digamos, de los estándares que marca el fraccionamiento es clave. Normalmente, yo por experiencia, te entregan un reglamento de construcción, tú haces tu planteamiento al fraccionamiento, el fraccionamiento le da visto bueno y con este visto bueno solicitas la licencia de construcción, que esto es tema para otro podcast, que sí hablaremos largo y tendido de qué es la construcción, la licencia de construcción y el DRO. Esto ya es más adelante, pero de momento las reglas si tú vas a comprar un terreno, tienes que saber, punto número 1, qué gravámenes puede tener. Punto número 2, cuáles son las reglas de juego, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Esto David nos ha explicado bien, cuyas limitantes básicas son el uso de suelo, y del uso de suelo se deriva lo que es el CUS y el COS, y además las limitantes que el fraccionador
le quiera meter, ¿no? Color, altura reguladora, que si puede haber roof garden o no, que si te separas cuánta distancia de la banqueta, en caso del campo de golf, si está cerrado con barda o no cerrado con barda. Hay muchas limitantes que a lo mejor no están en el reglamento del municipio, pero sí en el reglamento del fraccionamiento, y se recogen en el reglamento de construcción y son requisitos a la hora de solicitar licencia de construcción. Nada más para no dejar de lado, y en el punto número 1, en la adquisición del inmueble, sí es importante, porque ahorita nos enfocamos un poquito en el registro público de la propiedad, pero es importante tener el antecedente, quién firma, quién es el propietario, catastralmente cómo está. O sea, estos son los puntos más, digamos, relevantes que nos pueden dar de inicio un panorama del predio, pero sí se tiene que revisar bien a fondo la legalidad o con qué documentación cuenta el propietario. Lo he dado por sentado, sí. es cierto. Sí. O sea, si a ti te está vendiendo Juan Pérez, en el registro público tiene que salir que el terreno es de Juan Pérez. ¿No? Y catastralmente también, porque la posesión... Ahorita llegamos al tema de la relación. Bueno. Y un punto también importante, de preferencia siempre comprar con el propietario, Sí. no a través de apoderados. Sí es válido, pero... Ese punto yo no me había acordado de tocarlo y es un punto crucial porque hay poderes apócrifos en este país y hay que ir con cuidado. También hay INES apócrifos, pero los notarios tienen ya sus sistemas de verificación de la personalidad del que firma, el que compra o el que vende, ¿no? Pero es bien importante que le estés comprando al vendedor. O sea, una cosa tan evidente, pues tienes que tenerlo en cuenta. Verifica que estás comprando a la persona adecuada, que estás comprando un terreno sin gravámenes y verifica las reglas de juego para construir. No estoy ocupado. Bueno, este es otro, que no esté ocupado. Lo que pasa es que yo estoy partiendo de la base, casi que partiendo de la base, que le estás comprando a un fraccionador, en un fraccionamiento regularizado, porque sería materia de 5 podcasts más hablar de un terreno no regularizado, ¿no? Y doy por sentado esto porque la mayor parte de clientes que acuden a BYH nos vienen de fraccionamientos regularizados. Es más, si el fraccionamiento no está regularizado, a nosotros como clientes, la verdad, no nos metemos en este tema. Entonces, y el punto número 3, Alex. Dos temas a tener en cuenta. Que no tenga adeudos. ¿Qué adeudos principalmente hay? El predial y el mantenimiento. ¿Qué es el predial? El predial es un impuesto a cargo del municipio, que es precisamente por la tenencia de un inmueble, que hay que estar al corriente, y las cuotas de mantenimiento, que en su momento pudieran llegar a ser un tema, porque si hay que acercarse, si ya están formalizados por medio de la administración del fraccionamiento y nos dejan un cuentorrón de quién sabe cuántas cuotas, meses y cuotas extraordinarias, hay que acercarse y solicitar la liberación de las cuotas de mantenimiento. En cuanto al predial, los notarios hacen una validación en la compraventa donde debes de estar al corriente con el impuesto predial. Sin estar al corriente, el municipio no va a dar ninguna autorización posterior a cualquier acto subsecuente en el inmueble. Exacto. O sea, el municipio no te va a autorizar nada, ni te va a dar la licencia de construcción. Y eso pasa por no validar. Compras un terreno, a lo mejor con un documento privado, y luego ya después lo formalizas. El notario, digamos que se le pudo haber llegado a pasar, va al área técnica, solicitan el permiso de construcción y el municipio le va a decir: ¿qué crees? No te lo puedo dar. ¿Por qué no? Porque tienes adeudo de impuesto predial. Entonces no te va a dar ninguna autorización, difícilmente se puede dejar pasar este punto. Exactamente. El predial es un impuesto que uno tiene que verificar que esté pagado. Pero ¿de quién depende el predial, David? Pues el predial depende del municipio directamente. De catastro, ¿no? De catastro y pues estar siempre al corriente. ¿Y qué es el catastro? Bueno, catastro... ¿Qué es el catastro? Porque siempre vimos hablar del catastro, el predial, las claves catastrales. La clave catastral es importante porque es la que va a identificar el inmueble dentro de un plano general de lo que engloba el municipio. Todo el municipio, si un municipio tiene sus medidas y colindancias también,
y ese 100% del municipio se va dividiendo en partes, colonias, hasta llegar al inmueble, al lote, a la casa, y esa casa se identifica con una clave catastral que debe de estar está asignada al inmueble y describe las medidas y colindancias que tiene el inmueble. No sé si voy bien, David, tú eres más experto en eso. Sí, pues en el régimen cuando se va a hacer la propuesta de la escrituración, se tiene que hacer una propuesta una revisión de las medidas, y que en todo caso, como lo comenta Alex, la revisión en fraccionamientos ya regulares las hace un topógrafo certificado que mira las colindancias y de manera muy certera pone todo el dato de medida específica para que no hubiese en el día de mañana algún tema jurídico de invasiones o de algún otro tipo de que se tomó una medida incorrecta, o hasta no sé, que la orientación esté mal descrita dentro de la escritura, porque llega a pasar en procesos. Hoy la tecnología nos ayuda a ser muy precisos, y antes tal vez no tenían esas medidas tan precisas con los alineamientos, y sí tú recomiendas hacer un alineamiento ya con sí, pues de hecho es parte del proceso, o sea, dentro del proceso de los primeros pasos después de la adquisición, tendrían que ser los dos primeritos, que son el alineamiento y número oficial, y al mismo tiempo también la asignación de uso de suelo, que ya conlleva todo el proceso que ya hablamos sobre de dónde está ubicado y todo el tema de qué tipo de uso de suelo es. Pero sí es muy importante esos dos datos, porque a la par, posteriormente, para hacer algún tipo de solicitud a algún comisión federal o al representante del agua y drenaje, se van a ser solicitados ese tipo de datos, porque con el número oficial, el alineamiento, saben específicamente a qué vivienda se muchas veces tenemos identificado nuestra propia casa con el número oficial nada más. ¿Ah? Oye, ¿dónde vives? En calle 1 con el número interior. Alud 902. Ahí está. Pero no sabemos ni tenemos en el radar la clave catastral, la cuenta predial. ¿Cuál es la diferencia entre clave catastral y cuenta predial? La cuenta predial es sujeta para, la utilizan para la identificación del impuesto. O sea, es... ¿La catastral o predial? La predial. La cuenta predial es para el pago de contribuciones. Y la clave catastral es lo relacionado al inmueble, medidas, colindancias, superficie. Lote, manzana. Sí. Entonces yo, para resumir, entiendo pues que la manera de cómo un municipio identifica un inmueble dentro de este municipio es con su clave catastral, y la manera como el Estado identifica a un inmueble es con su folio registrado. No hay más, son dos maneras de identificar el mismo inmueble vistos desde un punto de vista diferente, y ordinariamente nosotros decimos que este inmueble está en Alud 902A, ¿no? Colonia Jardines del Dorado. A ver, entonces yo no veo, o sea, sí son ciertas precauciones que uno tiene que tomar, que lo resumiría de la siguiente manera. Un resumen de resúmenes, y ese es lo más básico, ¿no? Primero, verificación de el inmueble en registro público, verificación de que no haya gravámenes y de que sea este inmueble, porque también hay una descripción. Verificación también en registro público de quién es el propietario y que concuerde con la persona que te está vendiendo, que aunque lo verifica el notario, no está nada más verificado. Punto número 2, verificar cuáles son las reglas de juego urbanísticamente hablando. David nos ha hablado de lo que es uso de suelo, lo que es el CUS y lo que es el COS, y otros documentos que hay, pero tampoco lo tenemos que hacer muy complicado, pero esto es para tener una idea, y del reglamento de construcción del fraccionamiento, para tener una idea de qué podemos hacer en un terreno de 230 metros cuadrados, porque no podemos hacer lo que nos dé la gana. No, porque muchas veces ya compras el terreno y quieres llegar y poner 3 pisos de color rojo y te dicen, no, sabes que no. Pero Alex, yo cuando aterricé en este país, la gente no veía las cosas así, porque han cambiado las cosas.
La gente La te cultura, diría, la cultura. este terreno es mío y yo hago lo que quiero. Y esto no es así. Este terreno es tuyo y no haces lo que quieres. Haces lo que las normas te digan que puedes hacer. Estamos en un proceso de cambio de esta cultura, si se pudiera decir, no sé, de alguna manera cívica, donde tú compras y estás consciente que hay un mantenimiento. Estás consciente que vas a vivir con reglas. Estás consciente que no puedes sacar al perro, un montón de cosas. Hay reglas. Y de inicio, antes de construir, si tú traes una idea de tener una casa extravagante y no consultas el reglamento, y una vez ya que compras, si quieres hacerlo, te vas a encontrar con una negativa de que no lo puedes hacer. Sí. Y si hay consecuencias. Más vale que te asesores desde un principio, ¿no? Porque, pues, la verdad, bueno, todo esto que parece tan complicado es a la hora de comprar el terreno, a la hora de ejecutar la construcción de tu terreno, que de esto va el podcast también. Nosotros, y normalmente un constructor con cara y ojos, nosotros nos encargamos de tramitar los permisos. O sea, para hacer la construcción de una vivienda, y lo veremos en otro podcast, se necesita un permiso de construcción. ¿Y eso quién lo hace? Nosotros lo hacemos, nosotros ayudamos con esta gestión, nosotros validamos las reglas municipales que nos ha estado comentando aquí David, y validamos los reglamentos de construcción propios de fraccionamiento para que en un futuro no pudieran tener. Entonces, con estas dos informaciones, con la idea del propietario de tener un inmueble, se hace la propuesta arquitectónica y la ejecución del inmueble, de la casa. Sí. Entonces, ya para cerrar, aparte de estos 3 requisitos principales, o sea, legales, Técnicos, pudiéramos decirlo. Legales, técnicos y de adeudos, que era el punto número 3, de los adeudos que tienes que revisar que no haya adeudos de predial y de mantenimiento. Aparte de eso, yo creo, y eso es un consejo, que una persona que vaya a comprar un terreno tiene que averiguar a quién se le compra. O sea, aquí en León hay muchos fraccionamientos muy serios, no podemos decir nombres, pero provienen de desarrolladores serios que trabajan bien, ¿no? Estos desarrolladores probablemente han vendido este terreno y tú lo compres a uno que ya les compró directamente a los desarrolladores. No es problema porque realmente el terreno sigue una reglamentación que marcó el desarrollador. Si el desarrollador es serio, y eso sí es importante verificar, aquí, o sea, DNI, QDI, Innova, y hay muchos otros que son gente que puede tener sus defectos, a lo mejor es técnicos, han cometido errores como todos los desarrolladores hacemos, pero son gente a la hora de hacer toda su tramitología y pueden estar seguros que la compra va a estar bien, no va a haber problemas de última hora, ¿no? Salvo defectos que pueda haber. Yo les cuento una anécdota muy clara. Yo compré ahí, ¿no? Y me entregaron el terreno y un día por casualidad dije, voy a ver en el registro público a ver qué hay. Y apareció una servidumbre de paso. De poco me da un ataque, ¿no? Digo, ¿cómo con una servidumbre de paso? Bueno, pues hablé con Innova, pero al final había sido un error del registro público, ¿no? No era error ni mala fe de nadie, ¿no? Errores puede haber. ¿Sí? Entonces, ¿tienen algo más que comentarnos al respecto? De momento no, vimos ahorita nada más aspectos muy generales, básicos para dar un entendimiento general, pero al momento de hacer las operaciones se cuidan muchos aspectos. Nosotros tenemos nuestro checklist, por decirlo así, que va con la parte legal y la parte técnica, pero lo que vemos ahorita es así como nada más por encimita, ¿no? Son muchas cosas y factores los que hay que tomar, pero seríamos muy técnicos y redundantes, ¿no? Sí, claro, el tema va a redundar un poquito, sobre todo en la parte ya de la finalización, como bien lo comentaste, es cuando el proceso de cumplir con reglamentación, revisar la parte legal y a la par el diseñador, que en este caso nosotros podemos apoyar, cumplir todas las características que solicita la reglamentación local, la que distingue al fraccionamiento y las solicitudes del cliente. Entonces, puede sonar a lo mejor en cierta manera difícil, pero cuando se tiene un equipo que puede llegar a resumir todas esas necesidades en un buen producto, pues podemos llegar a tener un buen fin.
Sí, cuando viene una persona y nos dice que quiere hacer una construcción de su casa, nosotros no nos metemos en tantas estas cuestiones de explicándolo, porque a lo mejor no nos va a entender, pero nosotros sí lo hacemos, el proyecto lo hacemos conforme a las normas que ya le hemos platicado ahorita. Es correcto. Pues nada, muchas gracias. Damos por terminado el podcast número 3 de la temporada 1, cómo rentabilizar una inversión mediante la compra de un terreno. Muchas gracias. Véanos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Síganos en nuestras páginas web www.byh.mx, www.indep.mx. Muchas gracias. Nos vemos a la brevedad. Gracias.